Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una Hola, hola. bendición para nosotros estar un jueves más y Amén. en este Amén, estudio que hemos tenido ya cada semana, que se llama Experiencias en el Camino Cristiano que Transforman. Ha sido de bendición para nosotros, hermanos, y esperamos que haya sido de bendición también para ustedes. Siga siendo de bendición. Que siga siendo, sí. Que siga siendo de bendición, sí. Esa es nuestra oración y es nuestro deseo, hermanos. Sí. Así que pues vamos a empezar en esta tarde. Les pedimos que se preparen, saquen Biblia, lápiz, cuaderno, lo que necesiten para hacer anotaciones, hermanos. Es importante para que puedan recordar después lo que estamos viendo cada jueves. Así que así como dice el pastor Moy, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el estudio de este día. Vámonos, recio. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, una vez más, Señor, de poder abrir tu palabra y poder aprender de ella, Señor. Te pedimos, Padre, abras nuestro entendimiento a cada uno de nosotros y nuestros hermanos que están allá en casa, Señor. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a leer, hermanos. La vez pasada leímos todo el capítulo de Lucas, capítulo 8. Ahora solamente vamos a leer los versículos 4 al 15 para continuar en el tema que dejamos pendiente la semana pasada. Dijimos al final, pausa y regresamos. Así es. ¿Verdad? Sí. Así es que quitamos la pausa y vamos a la lectura. Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Adelante, Moy. La palabra de Dios dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Amén. Hermanos, vamos a recordar el tema. El tema general del estudio se llama Experiencias en el Caminar Cristiano que Transforman. Esta es la lección número 4. ¿Cuál es el tema de esta lección, hermanos? Recuérdenmelo. ¿Cuál es la lección de la 4? La palabra en acción. La palabra en acción. Por eso la vez pasada leímos todo el capítulo 8 en contexto, pero estamos enfocados en lo que acaba de leer Moy, los versículos 4 al 15 específicamente. Y recordar, hermanos, los 4 tipos de tierra que encontramos en este pasaje, que son los de junto al camino, sobre la piedra, entre espinos y buena tierra, ¿verdad? Recordar que nosotros tenemos el privilegio, ¿verdad? Yo, Moy y Yoba, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, de entender las verdades del reino. Así es. Como Jesús nos lo explicó ahí, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está con nosotros. Y recordar que ya entrando en la parábola, la semilla, dijimos la semana pasada, que la semilla es La palabra de La Dios. palabra de Dios. la palabra de Dios, ¿verdad?
Hoy vamos a entrar, bueno, también hay que hablar ahora, mencionar así nada más de rápido, de carrerita. Si hay una semilla, hay un sembrador, ¿verdad? Sí. Y es que así es como comienza la parábola. En el versículo 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, y ya empieza a explicar ahí los terrenos. ¿Quién es el sembrador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién más podemos poner como el sembrador? Todo aquel que predica la palabra. Todo aquel que predica la palabra, Ujú. Dios mismo, ¿verdad? Dios está enviando su palabra todo el tiempo, usa el Espíritu Santo y también, hermanos, usa nuestras vidas, quiere usar nuestras vidas. Entonces nosotros, al venir a Cristo, tenemos las dos responsabilidades. Ujú. Cuidar qué tipo de tierra somos, pero a la vez nos convertimos en sembradores de la palabra. Así es. Y es muy importante entender que la semilla que nosotros sembramos en otras vidas y en otros corazones es lo que dijimos la semana pasada, la palabra de Dios. No sembramos nuestras ideas, no sembramos nuestra filosofía, no sembramos nuestra cosmovisión humana, sino una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Partiendo de que la semilla es la palabra de Dios, Así es. ¿verdad? Entonces, para ubicarnos un poquito más, para recordar nuestra mente, para traer nuestros pensamientos a la idea que tenemos ahora, vamos a partir, hermanos, esta noche, recordando y entendiendo que la palabra de Dios es poderosa, trabaja en nuestras vidas, produce cambios. Por eso le hemos llamado a esta lección la palabra en acción, ¿verdad? Entonces entendamos esto, hermanos. Vamos a hablar hoy del tipo de terrenos, pero en sí la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trabaja en nuestras vidas. Y es bien interesante, hermanos, bien importante que entendamos lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios, lo que tenemos ahora como la palabra de Dios, es tan efectiva, tan poderosa, tan milagrosa, que al Señor le costó, si lo medimos en nuestros tiempos según los historiadores, un periodo de 1500, 1600 años para tener lo que tenemos de la Escritura. Ujú. Usando ¿a cuántos escritores se acuerdan? Más de 40. Más de creo. 40 por lo menos, de todo tipo de oficios, ¿verdad? ¿En cuántos idiomas escribió la Biblia? En 3. En 3 por lo menos, según los registros que tenemos, ¿verdad? Es decir, hebreo, griego Y arameo. y arameo. Y por la ubicación se cree que también la Biblia se escribió en 3 continentes. La Biblia es un compendio, es un manual maravilloso que tiene muchos datos. Mira, yo aquí tengo mi acordeoncito, bueno, ¿verdad? La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566.480 letras, 773.693 palabras, ¿verdad? Y más detalles que tenemos. Más números. Más números acerca de datos curiosos de la palabra de Dios, pero es poderosa porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Salmo 119, versículo 9, el salmista declara y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Ahí está el poder maravilloso de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 también dice, lámpara es a mis pies Tu palabra. tu palabra y también es lumbrera a mi camino. Jesucristo dice en San Juan capítulo 15, los primeros 3 versículos, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador,
todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y hablando de esta limpieza, el versículo 3, el Señor Jesús aclara y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué efecto causa la palabra de Dios en nosotros? Nos limpia. Limpieza. Ese es el efecto, hermanos, que debe causar la palabra de Dios en nosotros. La semana pasada recordábamos 2 Timoteo 3:16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre, dice el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. En San Juan capítulo 17, dentro de la oración que Jesús hace por sus discípulos, dice en el versículo 14 al 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Verdad? Ahí está el poder purificador de la palabra. Y finalmente, solamente para aterrizar nuestros pensamientos en lo efectiva que es la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice, 22 al 25, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, está hablando de esta palabra, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí hay un efecto purificador muy bien importante. Siendo renacidos de simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Verdad? Okay. El versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y es lo que estamos tratando de hacer, hermanos, a través de este trabajo, de este material que estamos poniendo frente a ustedes y de cada culto que tenemos los domingos, cada tipo de reunión que tenemos en la iglesia. Estamos tratando de entregar a cada uno de nuestros hermanos y a cada uno de nuestros oyentes la palabra del Señor que permanece para siempre a través del Evangelio. Entonces, ahora como estábamos leyendo, como Moy leyó en Lucas capítulo 8, del versículo 4 al 15, entendiendo que la semilla es la palabra de Dios, que el sembrador es Dios, es el Espíritu Santo y es cada uno de aquellos que se dedican a compartir el Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a entender qué tipo de tierra somos y en qué tipo de tierra cae la palabra de Dios y los efectos que causa según el tipo de tierra. Ahí es donde nos vamos a detener esta tarde para comentar estos versículos, pero con el tema principal que es la palabra en acción. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar entonces a lo que es la parábola, continuando de lo que dejamos pendiente la semana pasada. Ok, bueno, pues después de escuchar y ver todo ese compendio de versículos que hablan del poder de la palabra, pues vamos con la siguiente pregunta. Dice Pastor Moy, ¿qué explicación le da Jesús a la semilla que cae a un lado del camino según el versículo 12? ¿Qué dice el versículo 12, Moy? El versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Qué explicación da Jesús? Pues muy claramente no dice son los que oyen la palabra de Dios, pero obviamente pues el enemigo viene y la roba y pues no produce ningún fruto, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque pues son personas que no maduran, que nunca van a madurar. Exactamente. Y tristemente podemos ver en algunas congregaciones, gracias a Dios en nuestra congregación, ¿no? Bueno, Pero eso esperamos. Sí, pero sí vemos tristemente ese caso de cristianos que tienen años, décadas tal vez, siendo Ancianos, fieles a la iglesia, pero que no maduran, no crecen, Sí. pastor. Exacto.
Tristemente. Por eso, hermanos, hemos insistido y aprovechamos este tiempo para decirles, una de las primeras cosas que hace uno al venir a Cristo es conocer la palabra de Dios. Y una de las cosas principales que uno debe conocer, en primer lugar, es el contenido. Sí. Por eso recomendamos siempre, y las maestras de escuela dominical se enfocan en algunas temporadas con los niños para decirles, apréndanse los libros de la Biblia. ¿Ustedes saben los libros de la Biblia? Sí. ¿Bien, bien todos? Sí. ¿Todos muy? Ah, bueno. A mí a veces me olvida. No, no es cierto. Los ¿Se diez sabe? mandamientos. ¿Se saben los libros de la Biblia, hermanos? En orden, así como como están escritos aquí en la palabra de Dios, porque eso nos ayuda a manejar la palabra de Dios. Es de las cosas principales que tenemos que saber, hermanos, de cajón, y luego ya el contenido. Y como decíamos hoy, como dice Yoba, tristemente la explicación de la semilla que cae a un lado del camino son los que oyen la voz, pero de forma superficial, por encima. La palabra queda en la superficie de su vida. Hermanos, nos damos cuenta de esto, hermanos, casi cuando termina el culto. A veces hacemos un ejercicio que a veces no me gusta, porque sí da tristeza. Da para abajo. Sí da tristeza, ¿no? Saludar a los hermanos ahí mismo en el templo, afuerita del templo. Y hermanos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Se gozaron? ¿Les gustó? ¿Fueron bendecidos? Y sí, hermano, Dios nos bendijo mucho. Y luego se me ocurre, hermanos, preguntar, a ver, ¿de qué trató la predicación, hermanos? Ay, hermano. ¿Cuál fue el pasaje que usó Moy para entrar a la predicación? Ay, Estuvo bonito, pastor. no me acuerdo, pero estuvo bonito. Me gustó. Ay, era lo que necesitaba. Hermanos, y digo, a veces no me dan ganas de preguntar porque sí les da uno para abajo, como dice el Yoba. Sí. ¿Verdad? Pero es precisamente eso, los que oyen de una forma superficial. El escritor Josh McDowell dice de este tipo de tierra: el camino duro habla de aquella persona que rehúsa recibir el mensaje. Oye el evangelio, pero no lo entiende. Y no porque no pueda, sino porque no quiere. Las aves son una imagen de Satanás. Él arrebata la semilla de los corazones de estos oidores. Coopera con ellos en su escogida esterilidad. Los fariseos eran oyentes de tierra dura, como este tipo de tierra donde la semilla cae simplemente a un lado del camino. Esa es la explicación de ese tipo de terreno. Qué triste. Sí. Qué triste, ¿verdad? Bueno, hay más explicaciones todavía. Y podemos darnos cuenta, pastor, que si bien nosotros a veces nos tomamos las cosas a la ligera o la palabra de Dios a la ligera, Satanás no. ¿O no? Es una enseñanza que podemos ver que él sigue trabajando, sigue obrando, está trabajando para su causa y nosotros desgraciadamente, como usted dice, descuidamos esta área de nuestra vida. Sí. Sí, Satanás hace su chamba y tristemente, por la causa por la que hace su chamba, lo hace bien. Sí, no está jugando. Él no está jugando. En este tipo de tierra, no sé, se me ocurre preguntar, ¿no? ¿Entrarían aquí las sectas? Por cómo acomodan a veces la palabra, por cómo le quitan cosas a la palabra y dicen, pues no, eso no me conviene. Pueden entrar en este tipo de tierra, pero también pueden entrar en un mal sembrador. Ajá. Porque no dan la semilla correcta. Sí. ¿Verdad? Ahora recordemos, hermanos, que el pasaje que mencionábamos hoy la semana pasada, toda la escritura es inspirada por Dios. Desgraciadamente, una de las evidencias en la que podemos darnos cuenta de que un grupo religioso es sectario es que toman un pasaje de aquí y toman otro pasaje de allá y otro pasaje de allá Lo que les conviene. y de cada uno de esos pasajes hacen una doctrina, Sí. ¿verdad? Pero cuando lo cotejamos con todo el contexto de las escrituras, de que toda la escritura es inspirada por Dios, nos damos cuenta que no tiene mensaje. Se me vino esa pregunta precisamente por el comentario que hizo de Josh McDowell de los religiosos, no los fariseos. Los fariseos. Creían en la ley, pero no la practicaban, no la hacían, no la cumplían más bien. No la cumplían, la Entonces, escuchaban. Ajá. muchos de nosotros podemos ser así en la iglesia. Sí. Podemos creer la palabra, pero, no, esto no aplica para mí.
porque está en el Antiguo Testamento. Esto ya no aplica, pastor. Y muchas veces así reaccionan, ¿no? Sí. Entonces, examinémonos si no somos este tipo de tierra. Exacto. Sí, que estamos qué bueno que junto al hiciste la camino. aclaración, no necesariamente en sectas, sino también Ajá, en la iglesia, en la iglesia, sí. Y como dice Moy al final, examinemos, hermanos. Finalmente vamos a tener una reflexión, pero examinemos. Que no seamos este tipo de tierra. Que lo que usted lea de la palabra penetre en su corazón. Que lo que usted estudia de la palabra penetre en su corazón. Que lo que usted escucha en una predicación, en una enseñanza, penetre en su corazón y haga los cambios que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Sí. Por eso estamos llamándole a esta enseñanza la palabra en acción, la palabra que cambia. Como leamos en los evangelios, ya ustedes están limpios por la palabra que los he hablado. Y hermanos, mientras pensaba en estos versículos que mencioné hace un momento como introducción, pensaba en nuestras vidas. Nuestras vidas es un reflejo del cambio del Señor, ¿sí o no? Sí, amén. Y yo creo que la vida de cada uno de nosotros, hermanos, es un reflejo del cambio de Dios. Pero, hermanos, como hemos dicho muchas veces, la obra no está completada todavía, no está terminada. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios todavía está trabajando en nuestra vida y el instrumento que Dios va a usar es Su palabra. su palabra. Así es que sigamos haciendo caso, atendiendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Pastor, y hablábamos desde el punto de vista de ser buena tierra, pero cuando somos sembradores, entender esta parábola nos ayuda a no claudicar, a no sentirnos mal cuando no vemos resultados a alguien que le predicamos, entendiendo que la palabra de Dios es poderosa, pero la tierra es el problema, ¿no? Entonces, podemos ver resultados a veces, pero muchas veces no. Pero eso ya no depende de nosotros, ¿no? Eso es... No depende del sembrador. Así es. Exacto. Sí, y eso que mencionas, yo trajo mucha tranquilidad a mi corazón un día cuando entendí, hace tiempo entendí esto. Cuando a veces nos desanimamos porque la semilla que tiramos no produce el fruto que esperamos, me hicieron reflexionar a mí mismo y yo uso esa misma reflexión. Me dijeron, ¿a poco tú fuiste muy facilito para el evangelio? Sí. Y dije, no, pues la verdad no. Y así debemos de ser, hermanos. Usted que me está escuchando, ¿a poco fue muy facilito para el evangelio? A lo mejor algunos nacieron en cuna cristiana y no les ha sido difícil caminar en el caminar, pero no dude que el Señor sigue trabajando en su vida. Pero algunos que no nacieron en cuna cristiana, que al contrario llevaron una vida de perversidad, una vida corrompida, una vida mala, y se les llega con el evangelio de Jesucristo, no tan fácilmente dicen sí, hasta que entendemos que es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar en nuestras vidas. Así es. Como lo explicábamos cuando estudiamos el evangelio de Juan. Claro. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo o la explicación de la semilla que cae por el camino, nada más por la orillita. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿qué explicación le da Jesús a la semilla que cae en las piedras, según el versículo 13? El versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, son igual la explicación de Jesús es muy clara, pastor, son los que escuchan Ajá. por algún tiempo, pero cuando vienen los problemas, las dificultades, por no tener raíces profundas, pues se apartan del camino. Aceptan el mensaje con alegría. Así es. Y muchas veces decimos, ay, Dios me habló justo lo que necesitaba. Ujú. Pero parece que nada más habló lo que necesitaba para ese ratito, no para el cambio, Sí. no para la transformación. Otra vez usando a McDowell, dice, cuando Jesús se refiere a los pedregales, tenía en mente una delgada capa de tierra cubriendo una formación rocosa. Esto representa a aquellas personas que oyen la palabra y responden con gozo. Al principio el sembrador podría sentirse entusiasmado de que su predicación tenía tanto éxito, pero pronto aprende una lección más profunda, que no es bueno cuando el mensaje es recibido con sonrisas y vítores. Primero, ha de haber convicción de pecado, contrición y arrepentimiento. Es cosa mucho más prometedora ver a un indagador diligente llorando al Calvario
que verle subiendo pasillos arriba con un corazón ligero y entusiasmado. La tierra sin profundidad da una profesión superficial, pero cuando esta profesión es puesta a prueba por el sol abrasador de la aflicción o la persecución, decide que no vale la pena y abandona toda profesión de lealtad a Cristo. Sí, así es. Superficialidad, ¿verdad? Esto es los que caen entre las piedras. Aceptan el mensaje con alegría, pero no echan raíz profunda y las dificultades de la vida les vencen. La palabra de Dios hace más que simplemente motivarnos, ¿no? De alguna manera. Nos cambia. Nos confronta, nos cambia, como usted dice. Sí. Nos confronta y nos cambia. O sea, en la vida real, para ahora ya que tenemos el conocimiento nosotros de la palabra de Dios, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo y nos dice, ya no vivan de esta manera. Ustedes antes robaban, ya no roben. El que no trabaja, que no coma. Sí. Ustedes mentían, ya no mientan. Ustedes se vestían del viejo hombre, dejen esa manera de vivir y ahora vístanse del nuevo. Y nos da una serie de enseñanza a la Escritura, y cuando estamos leyendo esa en la Biblia, estamos leyéndola, escuchándola, un mensaje de eso, tenemos que decir, ay, me está hablando a mí. Sí. Dios ya no quiere que yo sea así. Él me está diciendo cómo quiere que sea. Ahora, ¿por qué tiene que transformar nuestra vida? Pues porque lo hemos dicho muchas veces, Dios quiere usarnos para impactar la vida de otros. Pero así, con esa vida mugrosa que teníamos en Cristo, va a ser muy difícil ser un buen sembrador en otros corazones nuevos. Sí. Entonces, sí, definitivamente, la palabra de Dios no debe quedar por encimita. Debe echar raíz, y aunque venga la prueba y la aflicción, tenemos que permitir que la palabra eche raíces. ¿Cómo echa raíces la palabra de Dios? Estudiándola, meditándola. La constancia. Vamos a entenderlo mejor cuando lleguemos al cuarto tipo de tierra. Okay. Obviamente siendo buena tierra. Pero aparte de ser buena tierra, el cuidado que está representado por la perseverancia, la comunión con el Espíritu Santo, es lo que definitivamente va a traer, va a ser evidente el fruto de la palabra en nuestras vidas. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿qué explicación le da Jesús a la semilla que cae entre espinos según el versículo 14? El versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, ¿qué explicación le da? Pues son o somos los que recibimos la palabra, pero las preocupaciones, los afanes de este mundo, las riquezas, los placeres, pues ahogan esa palabra, ¿no? Y más ahorita en estos tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, a muchos yo creo que se les ha olvidado la semilla, ¿no? La palabra que han recibido en estos tiempos Sí. de pandemia. Creo que este es uno de los casos más tristes. Digo, cada uno de los dos que vimos anteriormente, pero este es el que se me hace más triste. Porque, como le estaba leyendo Moy, ¿no? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Así es. Y hace todo lo contrario. Termina este versículo 14 diciendo, y no llevan fruto. Y lo que el Señor quiere de sus hijos es fruto, ¿verdad? Entonces, el hermano McDowell dice, la tierra infestada de espinos representa otra clase que escucha la palabra de una manera superficial. Exteriormente parecen ser genuinos, súbditos del reino, pero llega el tiempo en que su interés queda ahogado por el afán de este siglo y por su deleite en las riquezas. En sus vidas no hay fruto para Dios. Pronto se encontró con que tenía que escoger. Me brinqué aquí la ilustración. El hermano McDowell menciona a un tal Long, un escritor que él menciona. Dice, ilustra esto mediante el caso de un hijo de un padre amante del dinero
y con un enorme negocio. Este hijo oyó la palabra en su juventud, pero se enredó en el negocio. Pronto se encontró con que tenía que escoger entre complacer a su señor o a su padre. Así, había espinos en la tierra cuando se sembró la semilla y germinó. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas estaban ya ahí. Se dio a los deseos de su padre, se entregó totalmente al negocio, llegó a ser el gerente de la compañía y cuando estaba bien avanzado en años, tuvo que reconocer que había descuidado las cosas celestiales. Estaba a punto de retirarse y expresó su intención de ser más diligente en las cuestiones espirituales. Pero de Dios nadie se burla. Qué cosa, ¿no? Entonces, pesado ese Josh McDowell. no, y la explicación que tenemos aquí, hermanos, este es uno de los casos más tristes, ¿no? Que finalmente se nos olvida, hermanos, porque también llegamos al punto de conocer en la Escritura que nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna, nada nos vamos a llevar. Sí. La ¿verdad? traducción al lenguaje actual lo dice bien claro. Dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. No dejan que el mensaje cambie sus vidas, porque en sí esa es la esencia de la enseñanza en esos versículos, que el mensaje de la palabra cambie nuestras vidas. Pero cuando no le damos la importancia que tiene la palabra de Dios, entonces, ¿cómo termina el versículo, Moy? Viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Eso es lo que definitivamente nos separa, nos aparta de dejar que la palabra de Dios sea una influencia en nuestras vidas. Ahora, me voy a atrever ahí a hacer una pregunta. Santo. Una pregunta medio así, con Con curvas. curva, con jiribilla. Con Échale, curvas, Moica. pero bien directa. En ese tipo de versículo o en este tipo de tierra, ¿entrarían las personas que cambian una actividad de la iglesia por diversión? Yo creo que por diversión sí. Ok. Yo creo que por diversión sí. Porque acordémonos que la iglesia, las actividades como tal, no las organizó el Señor, Ujú. las organizamos nosotros. Dios respalda. Y sobre todo viendo la necesidad de la gente. Exactamente. Dios respalda al equipo de liderazgo que se junta y dice, a ver qué actividad vamos a tener. Ok. Y lo presentamos a la congregación. Hermanos, estas son nuestras actividades. ¿Están de acuerdo? Y todos decimos, Sí. sí, Ujú. estamos de acuerdo. Entonces, cuando por una distracción, por una fiesta, por algo que nos lleva a satisfacer un apetito carnal, dejamos a un lado, en primer lugar, nuestra comunión con Dios. Ujú. En primer lugar, eso es más importante. Y en segundo lugar, una actividad a la cual debemos apoyar y a la cual debemos responder. Y si decimos, no me importa, mejor prefiero este apetito de la carne, esta fiesta, este entretenimiento, Actividad. esta actividad, pienso que sí, sí está incluido en ese Sí, tipo hago esta de pregunta mensaje. porque en este comentario que tengo aquí dice que, bueno, compara a los que caen entre los espinos como la gente dominada por el materialismo y luego dice al final, y no le dan cabida a Dios. Ajá. Y hago esa pregunta porque muchas veces pensamos que faltar a la iglesia es como, pues no me importa, pues ahí va a estar el pastor, ahí va a estar sus hijos, ahí van a estar los demás hermanos, no voy a hacer falta. Ujú. Pero no pensamos en que es el día del Señor, es el día que apartamos para alabar y adorar al Señor. Y muchas veces el domingo lo hacemos. Yo creo que me han escuchado y a lo mejor van a decir, el Moy es bien repetitivo, pero sí, es el día que hizo el Señor, es el día en el que debemos de aprovechar para alabar al Señor. Y muchas veces también hemos dicho, depende de cómo Dios haya sido contigo en la semana, es lo que tú le vas a ofrecer en sacrificio. Y se nos hace fácil que llega el día de la actividad del Señor, el día del Señor, y decimos, no, hoy no puedo, o hoy no quiero, y me llegó familia, o tengo un asunto pendiente, y nos olvidamos que es el día de que el Señor preparó para alabarle y adorarle. Entonces, hago ese comentario porque dice aquí, son las personas que no le dan cabida a Dios. ¿Dónde queda Dios cuando tú decides no asistir a la iglesia? Que es una actividad para tu bien, no para nosotros. Para nosotros, disculpen que lo diga así, no, pero si viene la gente o no viene la gente, pues sí nos agüitamos. Somos seres humanos, pero no nos importa. Es tu compromiso con Dios. Bueno, también sí nos importa. Bueno, sí nos importa.
Sí, pero que quede claro aquí, hermanos, vamos a poner en claro que no somos injustos. Yo creo que la iglesia no es injusta, el liderazgo, hablando en general del cristianismo, porque si alguien dice, en mi trabajo yo tengo programadas unas vacaciones Ok. y esas vacaciones incluyen fin de semana, Se entiende. qué padrísimo, hermano, que puedan tomar un tiempo Sí. de vacaciones con su familia, un tiempo de descanso, y sabemos que ese domingo no va a estar en la iglesia porque anda de vacaciones. Hasta bien. oramos por ellos. Oramos por ellos, y bien y merecidas. Por eso entendemos aquí que primero es la comunión con Dios. De comunión con Dios uno nunca sale de vacaciones. Sí. A donde quiera que uno va, lleva su Biblia, lleva su cuerpo, entre su cuerpo están sus rodillas, y aunque esté en un hotel, en la montaña, ahí donde hay nieve, donde hay mar, donde quiera que se vaya de vacaciones, va a apartar un tiempo para leer la Biblia, para orar, y va a disfrutar de sus vacaciones. O sea, eso es otra cosa. Ujú. Pero no somos injustos para decir, ay, si no viene a la iglesia porque se fue de vacaciones, está descuidando su comunión No, con no. Dios. No, no estamos hablando de Que es eso. de lo que nos hablaba el pastor Jesús. Intimidad, La intimidad con, con Dios. Dios. Exacto, la intimidad con Dios es todos los días. Yo creo, pastor, que muchas veces, o el mayor problema es la ignorancia. Ujú. Y es que ignoramos que es importante, ignoramos que es un mandamiento, ignoramos que es para nuestro bien el congregarnos, y no lo decimos con un corazón, juicioso. Exacto. Ujú. No para Porque- enjuiciar a nadie. De alguna manera yo era de los que decía, no tengo que ir a la iglesia para estar en comunión con Dios. Ujú. No lo tengo que hacer, Y yo es- puedo es estar aquí en mi correcto casa. de alguna manera. Sí. Es correcto. De alguna manera. Pero la Biblia aclara eso, ¿no? Claro. Y el simple estudio de la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a congregarnos, Y el a compañerismo. el compañerismo. Compañerismo. Y es necesario, Ajá. pastor, para seguir creciendo, echando raíces. Hemos hablado en estos días de eso, ¿no? De que muchas veces nos sentimos ya desesperados porque quisiéramos ir con fulano, con el hermano fulano para ir a abrazarlo, pasar un tiempo con ellos, porque así somos, o sea, es parte de nuestra forma de ser, bueno, mía. ¿Sí? Soy muy amiguero, me gusta ir y platicar con alguien, entonces eso nos ayuda porque nos retroalimenta, y obviamente en una convivencia, por ejemplo, cristiana, nosotros lo hemos vivido con los varones, pues se disfruta, ¿no? Sí. Compartimos, nos reímos, no es una fiesta donde hay bebidas alcohólicas y todo eso, pero Una fiesta plat- cristiana. platicamos cristianamente, nos divertimos como si estuviéramos en una fiesta como las que hacen los mundos, y a veces disfrutamos mejor. Yo no sé si de alguna vez les haya pasado, pero a veces cuando por ejemplo, en mi trabajo o en el trabajo, en cualquier otro trabajo, perdón, y no hay más cristianos, eres el único cristiano, escuchas todo el día Sí. puras Ajá. sandeces, Sí, puras cosas que Pura contaminación pura espiritual y contaminación, moral. sí, sí. que de verdad que el fin de semana cuando vemos a los hermanos Lo es un disfrutas. gozo. Ajá. Sí, es un descanso. sí. Así que hermanos, les animamos a que sigan congregándose. Sí. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo de pandemia? Donde no nos estamos congregando. Pues están las redes sociales. Nosotros como iglesia, hablo a la Iglesia Metodista Libre Tecate, hemos tratado de cumplir para que usted, Está en comunión. dada su costumbre como iglesia, tome un tiempo en su casa y se congregue en casa. Así es como se le ha llamado. La iglesia no se detiene, la iglesia se ha multiplicado y ahora cada iglesia está en casa. Ujú. Hemos tratado, hermanos, de entregarle un material para que usted, los jueves tenemos reunión en la iglesia, estamos poniéndoselo para que esté en el horario de la iglesia. El domingo les ponemos un material para que esté en el horario del domingo. Ujú. Al menos para nosotros como familia, hermanos, esto no ha cambiado absolutamente nada. Nosotros nos congregamos el domingo a las 10 de la mañana, nos juntamos un poquito antes, tomamos un café, Ujú. y a Todos las a las 10 de la 5. mañana hacemos una oración y arrancamos con nuestro culto familiar, como si estuviéramos en la iglesia. Y el jueves. a Y las el jueves, en la tarde, a las 7. 7 de la tarde, nos juntamos, oramos y empezamos el estudio bíblico en casa. Así lo hemos hecho porque así estamos acostumbrados y creemos que es parte de nuestra vida y que es parte de nuestra formación. Mis nietos no han salido a clase dominical, los hemos visto desesperados allí en la reunión entre nosotros, pero es parte de la escuela. Aprovechando de la el escuela para material de ellos. la hermana Carmen. Algunas actividades que teníamos ahí, mi hija les daba sus actividades que les dejó la hermana Carmen, la directora de niños, y ellos trabajando con sus colores y contestando ahí con su Biblia, y nosotros poniendo atención al material que hemos presentado. La iglesia ha seguido, hermanos.
lo importante es que nosotros estemos atentos a la actividad de la iglesia y no dejar que la semilla se ahogue en nosotros por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, porque esto trae como resultado que no habrá fruto en nosotros. ¿Ok? Amén. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué explicación le da Jesús a la semilla que cae en buena tierra según el versículo 15? El versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Da fruto con perseverancia. Ese mismo versículo, hermanos, ¿se acuerdan que les di una clave que leyeran Mateo 13? Mateo 13 y Marcos 4. En Mateo 13, versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Lucas 8 simplemente dice, cayó en buena tierra, son los que oyen con corazón bueno y recto y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mateo se detiene un poquito para decir, y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Bueno, la buena tierra representa a un verdadero creyente. ¿Qué hace un verdadero creyente? Bueno, oye la palabra con receptividad, la entiende y obedece lo que oye. Qué tremendo, ¿no? Entenderla y obedecer lo que uno escucha de la palabra de Dios. Aunque no todos estos creyentes producen la misma cantidad de fruto, todos muestran por su fruto que tienen vida divina. El fruto aquí es probablemente la manifestación de carácter cristiano y no almas ganadas para Cristo. Como se usa la palabra fruto en el Nuevo Testamento, se suele hacer mención del fruto del Espíritu. Esa sería una de las probables aplicaciones. No meramente, este es mi trabajo en la obra de Dios, sino reflejo a Cristo en mi vida. Es el fruto inicial que tenemos que mostrar. ¿Qué quería comunicar Jesús con esta parábola a las multitudes? Bueno, antes de hacer la conclusión, ¿qué piensan ustedes de este tipo de tierra? Del que da fruto, la que cae en buena tierra. Muy. Pues creo que aquí entra, o más bien debería entrar la respuesta que esperaba yo hace rato, ¿no? Ajá. De cómo es que la semilla da fruto. Y pues mencionábamos el caso de los agricultores, ¿no? Pero antes de entrar a eso, el versículo 15 en la traducción del lenguaje actual al final, me gusta cómo dice, porque dice, estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Ajá. Los resultados de la palabra sembrada en una buena tierra, de la semilla sembrada en una buena tierra, producen acciones que son buenas. Entonces, lo mencionábamos en la lección pasada, ¿no? Un agricultor se preocupa desde el principio, ¿no? Desde la tierra, removerla, prepararla para que la semilla sea sembrada en buena tierra precisamente, y pues de ahí tener sus cuidados, ¿no? Estarla regando, echarle fertilizante, cuidarla de las plagas, cuidarla de las personas que también se roban el fruto ahí cuando ya sale, ¿no? Y un ejemplo claro que tenemos aquí y lo mencionamos fue el caso de nuestro mango aquí en la iglesia. No sabemos por cuántos años ha estado ahí ese árbol y no había dado frutos, y desde que nosotros llegamos aquí hace 4 años, nos decían, no, pues hay que cortarlo porque ese árbol ya no va a dar fruto, y mire, tenemos el testimonio de que ya tiene 2 manguitos. ¿Por qué? Quizás han sido los riegos que se le ha dado, el cuidado que se le ha dado a esa jardinera donde está, el abono. El abono del perro, pueden ser muchas circunstancias, ¿no? Pero el cuidado, hablando de la semilla que es la palabra de Dios, es ¿qué cuidado le da usted a la semilla? Si la semilla fue sembrada en buena tierra, que es usted, ¿qué cuidado le está dando usted a la semilla? ¿La está estudiando, la está cuidando, la está cultivando, la está regando, o la está regando de otra manera de que no la cuida?
Yo creo que la palabra clave en este tipo de tierra, pastor, es la palabra perseverancia. Sí. Ujú. Pues ya vimos varios tipos de tierra y todos tienen o fueron expuestos a la palabra de Dios, Sí. escucharon, pero los que tienen un corazón recto, retienen la palabra y la ponen en acción, como se llama nuestra lección de Ajá. esta tarde, Ajá. dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Sin hacer a un lado las cosas de Dios, como la tierra, el tipo de tierra anterior, y sin claudicar cuando se vienen los problemas o los momentos difíciles, circunstancias, no sé, sin claudicar. Y venciendo los afanes de la vida, Ujú. las tentaciones de la carne y la ambición por las riquezas. Y todo eso es imposible sin la palabra de Dios. Y la palabra atendida como debe ser. Ajá. El tipo de buena tierra representa a los buenos creyentes de corazón bueno y recto. No solo reciben la palabra, sino que dejan moldear sus vidas. Ujú. Ahí está la perseverancia, se nota cuando dejamos moldear nuestra vida. Ahora, ¿hay áreas difíciles en nuestra vida? Sí, pero la palabra de Dios permanece fiel y firme para siempre. Y es útil. Amén. Es útil. Y el Señor no dejará caer ni una sola de sus palabras hasta que el mensaje de Dios cumpla el propósito por el cual Él la envía. Y por amor a Dios, hermanos, porque Dios nos ama, Él va a seguir insistiendo y insistiendo y insistiendo hasta que el corazón de piedra se rompa y se implante en nosotros un corazón de carne, sensible y receptible a la palabra de Dios. Así es que si le llueven piedras y piedras y piedras es porque no se ha roto ese corazón. Y se me viene un ejemplo burdo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las vacas, por ejemplo, cuando comen? Mastican y ok, yo mastican iba- y mastican y mastican. Rumiar. Rumiar. Entonces así, usted con la palabra mastíquela y vuélvala a masticar hasta que le haya sabor, hasta que le encuentre el sabor. Y la disfrute. Ajá. También en la buena tierra está representado por estos creyentes que son sensibles a la enseñanza, son obedientes y como obvia razón producen fruto para Dios. Ujú. Ujú. Así es. ¿Ok? Esos son los 4 tipos de tierra. ¿Qué quería comunicar el Señor con esta parábola a la multitud? Evidentemente les advertía frente al peligro de escuchar sin obedecer. Ájale. ¿Qué tal? Les advertía sobre el peligro de escuchar sin obedecer. Estaba calculada asimismo para alentar a las personas a recibir la palabra con sinceridad y luego probar su genuinidad, dando fruto para Dios. En cuanto a los discípulos, esta palabra los preparó a ellos y a futuros seguidores de Jesús para el hecho, por otra parte, desalentador de que relativamente pocos de los oyentes del mensaje son genuinamente salvados, lo que decías hace rato, yo. Sí. No debemos desanimarnos. Jesús estaba preparando aquí a sus seguidores, a sus discípulos, con relación a esa reacción en los corazones de las personas. Entonces, los discípulos quedan igualmente advertidos en esta parábola contra los 3 grandes enemigos del evangelio. Número 1, el diablo, representado por las aves. Él es el maligno que roba la semilla. Número 2, la carne, representado por el sol abrasador, por las aflicciones, las pruebas o las persecuciones. Número 3, el mundo, hablando de los espinos, el afán de este mundo, los deleites de las riquezas. Finalmente, los discípulos reciben una visión respecto a los enormes beneficios resultantes de invertir en la personalidad humana. Simple y sencillamente, hermanos, Dios quiere que nosotros demos
fruto. Si al oír tomo posesión de aquello que oigo, no meramente tengo gozo al recibirlo, sino que lo poseo como propio. Entonces viene a formar parte de la sustancia de mi alma y obtendré más. Porque cuando la verdad ha llegado a ser una sustancia de mi alma, hay capacidad para recibir más. Y entonces, Moy Yoba, ¿es suficiente con escuchar el mensaje de Dios o con leer el mensaje de Dios? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué más hay que hacer, Yoba? Hay que vivirla, aplicarla. Ajá. ¿Qué más hay que hacer, Moy? Pues yo pienso que tiene que ver con la persona, ¿no? El corazón que tiene la persona para recibir ese mensaje también. Entonces, hermanos, terminamos con esta pregunta esta noche. ¿Cuáles son en su vida las piedras y los espinos que a veces no dejan dar fruto? En esta área nadie puede juzgar a nadie. El que siembra la semilla, él va a abrir su boca, y si debe venir una palabra de Dios, y nosotros vamos a soltar la palabra de Dios. ¿En qué terreno va a caer? Nosotros no lo sabemos, pero usted sí lo sabe. Y usted puede decir, ay, a mí se me olvida luego. Ay, yo sí la recibo y me pongo contento, pero al ratito vienen las pruebas y las dejo a un lado. Ay, yo sí la recibo, estoy bien alegre, y esta cosa siempre. Y estoy bien alegre, pero me ganan más los afanes del mundo, las diversiones, los entretenimientos. Analícese esta noche a la luz de lo que hemos estado hablando en estas 2 semanas con esta pregunta. ¿Cuáles son en su vida las piedras, los espinos? ¿O es solamente semilla tirada sobre el camino? ¿O realmente queremos ser esa buena tierra, la cual, según el Evangelio de Lucas, dice, da fruto con perseverancia? Según el Evangelio de Mateo, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Definitivamente, Dios espera eso de nosotros. Amén. Piense en lo que ha aprendido, hermanos, esta semana y la semana pasada. Recomendación: hable con Dios sobre ello, y también hable con Dios sobre las necesidades cada día de su vida. Vamos a orar. Amén. Padre, te agradecemos la bendición de estar aquí con tu palabra, aquí con nuestros hermanos. Gracias por el poder de tu palabra, por tu palabra poderosa, por tu palabra en acción, cambiando y transformando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, como lo hemos repetido, usando diferentes versiones y diferente lenguaje. Padre, tú quieres vidas transformadas, vidas cambiadas, y tú simple y sencillamente seguirás usando tu palabra. Creemos en la oración al Padre a favor de los discípulos, diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Seguimos creyendo ese mensaje y seguimos creyendo en el efecto tan grande y positivo que tiene tu palabra en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Tarea. Ahora sí vamos a dejar tarea para la próxima semana. Memorizar Lucas 8:15. Para tener en mente esta lección de la palabra en acción, que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. Y para nuestra próxima lección, lean por favor Filipenses capítulo 2, por lo menos. Si pueden leer todo el libro de a los Filipenses, la carta a los Filipenses, pues adelante, hermanos, son cartas cortitas, pero para la lección vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Amén. Y de hoy en noche les preguntamos Lucas 8:15 con la ayuda del Señor. Hermanos, ha sido una alegría, una bendición estar con ustedes esta noche.
Deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Jesucristo esté en sus vidas y en sus corazones, y que también esté en vuestros hogares. Si el Señor nos presta la vida, nos vemos el domingo por la mañana, por este medio, y de hoy en 8, con la ayuda del Señor, a la misma hora y en este mismo lugar. Dios les bendiga. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Amén.